El multimillonario estaba a punto de perderlo todo a las 8 de la mañana, hasta que un mesero sin un centavo y con un pasado turbulento se fijó en una hoja y murmuró: «Señor, esto no pinta bien. Mi nombre es Marcus Reed. Hace 3 años yo era auditor forense senior en KPMG, ganando $180,000 al año y persiguiendo fraudes en 17 países. Ahora sirvo café en el Sullivan's Diner, allá en el Bajo Manhattan, por $4.25 la hora y lo que caiga de propinas, decidiendo si a alguien le va mejor pan blanco o integral con sus huevos. No fue una caída lenta, fue de golpe. Un día estaba testificando en un juzgado federal sobre un fraude de $400 millones en el que trabajé, y al siguiente me sacaron de KPMG con seguridad, me quitaron mis credenciales y mi nombre quedó por los suelos, todo por haber acusado al sobrino equivocado de fraude financiero. Bennett Reed, director de finanzas de un fondo más o menos importante, graduado de la Ivy League, familia bien conectada hasta en 3 agencias federales y esa seguridad arrogante de los que nunca pagan las consecuencias. Pasé 8 meses armando un expediente sólido, probando cómo inventó empresas fantasma para tapar pérdidas y maquillar ganancias. Un fraude tan descarado que parecía broma, pero su tío, socio senior en KPMG, hizo una llamada y mi evidencia se esfumó. Mi reporte se perdió en revisión y de pronto, el problema era yo, no Bennett. Me acusaron de conducta indebida, de sobrepasarme, de levantar acusaciones sin fundamentos contra clientes, y en menos de una semana ya estaba vetado de todas las firmas contables grandes de Norteamérica. Así que ahora me aviento el turno de 5 de la mañana a 2 de la tarde en el Sullivan's, un diner de 24 horas que sirve café decente y hotcakes malísimos a taxistas. Gente que sale del turno nocturno y a veces borrachos rumbo a casa al amanecer. Las propinas son malas. El horario peor, pero nadie te pregunta nada ni investigan más allá de que no tengas orden de arresto. Ese martes empezó como cualquier otro. Ya llevaba 6 meses ahí, lo suficiente para que los clientes regulares supieran mi nombre y el dueño confiara en dejarme abrir solo. Abrí el lugar a las 4:47, puse el café, encendí la parrilla y me acomodé en la rutina de un trabajo que no exige ni una pizca de cerebro. A las 5:03 entró un tipo tambaleándose. Parecía un muerto con abrigo de $10,000. Lo reconocí en el instante. Bronson Valerias, magnate tech, tiburón de inversiones, uno de esos nombres que salen en la sección de poderosos del Wall Street Journal. 40 y tantos, canas prematuras y el tipo de cansancio que solo da ver cómo se te cae el imperio encima. Se dejó caer en la cabina 5, la de la esquina, esa con el asiento de vinil roto que prometemos cambiar y nunca lo hacemos, y azotó una carpeta de cuero en la mesa. Sonó como martillazo de juez, definitivo. «Café», pidió con la voz rasposa, como si hubiera estado gritando o llorando, quién sabe. «Negro, lo más cargado que tengas». Le serví café recién hecho, pero las manos le temblaban tanto que lo tiró en el platito. Reconocí la carpeta al instante. Cuando llevas tiempo en auditoría, sabes distinguir cierto tipo de documentos. El peso, el encuadernado, el papel legal. Eso era una solicitud de bancarrota. Mínimo 400 páginas. El fin de una empresa en cuero. De pronto vibró el celular de Valerias y contestó de malas. «Sí, Bennett, ya sé que la junta es a las 8. Sé lo que tengo que firmar. Sé que voy a entregar toda mi maldita empresa. Déjame en paz». Alcé la cabeza de golpe. Bennett, podía ser casualidad, pero el tono en el que lo dijo, esa confianza cansada que usas con los tuyos, me heló el estómago. Le llevé hotcakes aunque no los pidió, ni los tocó. Nomás veía la carpeta como si pudiera prenderle fuego con la mirada. Le rellené el café 2 veces y nada, ni cuenta se dio de mí. Para gente como Valerias, uno como yo es parte de la escenografía, ruido de fondo, invisible. A las 5:47, mi manga rozó su taza cuando retiraba los hotcakes y el café se volcó sobre la mesa, directo a la carpeta abierta. ¡Rayos! Valerias brincó para salvar los papeles. Perdón, de verdad. Agarré servilletas tratando de salvar las hojas lo más rápido posible. Una disculpa, señor. Y entonces lo vi. Página 247, anexo F, acreedores sin garantía. Línea 17, Ethelred Acquisitions, LLC. Monto de la reclamación, $300 millones. Se me heló la sangre. Todo el ruido del diner, el tocino en la parrilla, el refri zumbando, el tráfico afuera, se volvió un zumbido lejano. Veía ese nombre como si estuviera escrito con mi propia sangre. Ethelred Acquisitions. Lo conocía como mi número de seguro social, como la dirección de KPMG de la que me sacaron. Señor, mi voz sonó rara, hueca. ¿De dónde salió ese acreedor? Valerias me vio como si me hubiera salido otra cabeza. ¿Qué? A Ethelred Acquisitions. La reclamación de 300 millones. ¿De dónde salió eso? Es la deuda que me acabó. Soltó una risa amarga. El préstamo que tronó en el peor momento que mi CFO juró que era legítimo. ¿Por? Frunció el ceño. ¿Por qué le importa mi bancarrota a un mesero? Dejé las servilletas empapadas a un lado. Lo miré directo. Porque hace 3 años investigué a esa empresa por fraude. Ethelred Acquisitions es una empresa fantasma. No existe de verdad. El diner se quedó en silencio. Valerias me clavó la mirada.
Eso es imposible. Mi CFO la revisó. ¿Cómo se llama su CFO? Ya sabía la respuesta. La veía venir como tren. Bennett Reed. Lleva 18 meses conmigo. MBA en Harvard. Referencias impecables. Bennett Reed, le solté. Es quien enterró mi investigación en KPMG. Él fue el que creó Ethelred Acquisitions para tapar fraudes en su trabajo anterior. Yo tenía pruebas, 8 meses de documentos. Después, su tío hizo que todo se esfumara y a mí me corrieron. El rostro de Valerius iba cambiando de color una y otra vez. ¿Me estás diciendo que mi director financiero, el hombre en quien confié para salvar mi empresa, me está robando? Te estoy diciendo que él inventó una deuda falsa de 300 millones para llevarte a la quiebra. Miré el reloj de la pared. 2 horas y 13 minutos estás por firmar unos papeles que van a hacer ese robo legal y permanente. Me agarró de la muñeca, desesperado, como si se estuviera ahogando. ¿Puedes probarlo? Vi la carpeta, las hojas manchadas de café que sentenciaban la muerte de la empresa, a ese hombre a punto de perderlo todo, porque nadie se había tomado la molestia de revisar bien. Puedo intentarlo. Valerius sacó su celular con las manos temblorosas. Tengo a mi asistente en marcación rápida. Ella puede entrar a todo. ¿Qué necesitas? Los reportes de gastos de Bennett. Cada gasto que pase de $10,000 en los últimos 18 meses. Marcó y puso la llamada en altavoz. Señor Valerius, la voz de una mujer muy profesional y atenta, aunque ya era tarde. ¿Todo bien? Denise, necesito que saques todos los reportes de gastos de Bennett Reed. Mándaselos por correo a... Me miró. reed.marcus@gmail. Dije. Denise dudó. Señor, esos archivos son confidenciales. Necesitaría una autorización por escrito. Denise, la voz de Valerius se volvió firme. Me quedan 2 horas para perder la empresa. Mándalos, por favor. Sí, señor. Mi teléfono vibró medio minuto después. 17 archivos PDF, cada uno un reporte mensual. Los extendí en la mesa y empecé a revisar las partidas con la velocidad que da la experiencia. Viajes, hoteles, cenas con clientes. Todo parecía estar en orden hasta que llegué al mes 7. Honorarios legales, Paragon Associates, Chipre, $75,000. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Valerius se acercó a la mesa. ¿Qué encontraste? Chipre. Paragon Associates es un despacho de abogados allá que se especializa en crear empresas offshore. Ellos representaron a Ethelred en mi investigación original. Saqué el celular y busqué Paragon Associates. Su página era de esas que no dicen nada concreto. Derecho empresarial internacional, estructuración corporativa, protección de activos. Básicamente, ayudamos a la gente con dinero a esconderlo. Bennett les pagó $75,000 hace 7 meses, le dije. Y justo cuando hojeé la carpeta de bancarrota, encontré la línea de tiempo. Fue cuando Ethelred Acquisitions metió la demanda contra tu empresa. Valerius respiraba entrecortado. Eso no prueba nada. ¿Puede haberlos consultado para una reestructura legal? ¿Bennett tiene acceso a la nube de la empresa? Claro, todos tenemos. Usamos Google Drive corporativo. Necesito sus credenciales. No las tengo. Eres el director general. Tienes acceso de administrador a todas las cuentas. Sacó su laptop, tan nervioso que se equivocó 2 veces de contraseña antes de entrar al panel de administración. Abrió la cuenta de Bennett y le quitó la privacidad. Se cargó el Drive. Carpetas ordenadas casi militarmente, reportes trimestrales, presentaciones, planeaciones, documentos fiscales y una llamada Personal no acceder. Le di clic. Había fotos. Bennett en sus 20s, delgado y bronceado, montado en un velero junto a otros chavos con sudaderas universitarias. El nombre del barco, visible en 3 fotos. Ethelred. Es su equipo de vela de la universidad, murmuró Valerius. Seguí buscando y encontré una subcarpeta que decía materiales de solicitud universitaria. Adentro, un PDF fechado en 2003. Ensayo de solicitud de Bennett Reed para Harvard Business School. Lo abrí y empecé a leer en voz alta. Mi espíritu emprendedor surgió temprano. Como capitán del equipo de vela de mi universidad, detecté un problema. El financiamiento era limitado y la universidad lo controlaba todo, así que propuse una solución. Fundé Ethelred Acquisitions LLC, nombrada por nuestro barco, como entidad independiente para administrar el dinero del equipo fuera del control de la escuela. Aprendí mucho de eso sobre estructura corporativa y cómo resolver problemas de forma creativa, lecciones que me han servido toda la vida. La pantalla de la laptop iluminaba el cuarto como si estuviéramos en un juicio por homicidio. Ha usado la misma empresa fantasma por 20 años, dije. Mismo nombre, misma estructura, mismo banco en Chipre. Solo cambia para qué la usa. Valerius se puso de pie y en menos de 1 minuto su cara pasó de exhausta a llena de energía. Vístete. ¿Qué? Dijiste que eres auditor forense. Pues audita esto. Tienes, revisó su reloj, 1 hora 53 minutos para armarme un caso que pueda presentar en la junta de bancarrota. Señor, soy mesero. Ya no tengo licencia. Eras mesero hace media hora. Desde ya eres mi director financiero. Sacó el teléfono, marcó. Denise, necesito el contrato de Marcus Reed como director financiero. Sueldo $400,000 al año. Empieza hoy. Sí, en serio. No me importa la hora. Hazlo. Colgó y me miró.
¿Qué más necesitas? Sentí algo que no había sentido en 3 años. Esa adrenalina de la cacería, esa claridad de propósito que solo te da seguir el dinero en los lugares más oscuros. Registros bancarios. Quiero ver de dónde supuestamente salieron esos 300 millones. Valerius llamó a su abogada, Melissa Torres, experta en litigios financieros, 14 años en Morrison & Associates. Se notaba confundida, pero en cuanto le explicó, se puso a trabajar. 20 minutos después, ya teníamos los registros de transferencias del préstamo de Ethelred. El dinero salió de un banco en Islas Caimán, pasó por 3 cuentas en Chipre y Luxemburgo, y finalmente llegó a Valerius Holdings como un préstamo puente para tapar un supuesto hueco de liquidez. Todo parecía típico de financiamiento corporativo, salvo por... Checa las fechas, le dije. El préstamo se firmó el 15 de enero. Tu empresa tenía junta de consejo el 18 para hablar de un producto clave, ¿no? ¿Cómo supiste eso? Porque salió en las noticias. Todos los blogs de tecnología lo mencionaron. Todo el mundo sabía que Valerius Holdings iba a anunciar algo grande. La plataforma VStream, nuestro producto más importante en 5 años. Y si ese producto salía bien, sus acciones se iban al cielo. Ibas a tener flujo de efectivo de sobra. Pudiste haber pagado cualquier préstamo puente sin problema, si no fuera porque el lanzamiento se retrasó, dijo Valerius, hablando despacio, como si por fin entendiera todo. Tuvimos broncas con el software, y el lanzamiento se fue para 3 meses después. Para cuando por fin salió, el momento ya había pasado, y las ventas se cayeron 40% respecto a lo que esperábamos. ¿Quién sabía de los problemas del software antes que el consejo? Su cara perdió el color. Bennett. Él manejaba las proyecciones financieras y tenía los reportes de ingeniería 2 semanas antes que yo. Entonces él ya sabía que el lanzamiento sería un desastre, que tu flujo de caja se iba a ir a pique y que ibas a estar en la cuerda floja. Abro otro documento y checa esta cláusula del contrato del préstamo. Si Valerius Holdings baja de un ratio deuda-capital de 2.5, Ethelred Acquisitions puede exigir el pago total inmediato. El trimestre pasado caímos a 2.3. Exacto. Bennett movió todo para que pidieras dinero que no ibas a poder pagar y luego activó la cláusula que lo hacía exigible en ese momento. La bancarrota era el paso final. Una vez que firmaras esos papeles, alguien, déjame adivinar, una firma de inversión amiga, se iba a quedar con todos los activos de tu empresa a precio de ganga. Valerius abrió otro archivo. Meridian Capital Partners. Ellos son los que van a comprar la empresa por 370 millones, o sea, apenas el 30% de lo que realmente vale. Déjame adivinar, ¿Bennett tiene algún conocido en Meridian? Él mismo los recomendó, dijo que eran el único interesado. Chequé Meridian Capital Partners y busqué a su consejo directivo. Director de adquisiciones, Trevor Reed, el hermano de Bennett, murmuró Valerius. Nos quedaban 47 minutos. Armé el expediente más rápido que nunca, juntando todo, reportes de gastos, ese ensayo universitario, fotos del barco, los registros de transferencias que probaban que el préstamo venía de cuentas a las que Bennett tenía acceso, la conexión con Meridian, la cronología que mostraba lo orquestado que estuvo todo el fraude. A las 7:53 de la mañana, Valerius y yo cruzamos la puerta del edificio de sus oficinas. Yo todavía traía puesto el uniforme del restaurante, camisa blanca con una mancha de café en la manga, pantalón negro y zapatos antiderrapantes. Parecía que iba a servir desayunos, no a destapar un fraude millonario. Subir al piso 47 en el elevador se sentía como ir directo a la guillotina. Valerius iba a mi lado, con la mandíbula apretada, cargando la carpeta de cuero con los papeles de la bancarrota en una mano, y mi expediente, armado al vapor, en la otra. Cuando entremos, le susurré. No te pongas nervioso, ni lo enfrentes directo. Déjame a mí presentar las pruebas. Si él cree que todavía tiene el control, va a cometer errores. Valerius asintió. Se veía 10 años más joven que hace un par de horas. Nada te quita el cansancio como el coraje. La sala de juntas era justo lo que esperarías de alguien con 4.200 millones de dólares. Ventanales de piso a techo con vista a Manhattan, una mesa larguísima de madera reciclada que seguro costó más que una casa, sillas de piel perfectamente alineadas. El sol de la mañana entraba a raudales y todo parecía arder. Bennett Reed estaba sentado al fondo. Ya había visto su foto cuando investigaba, pero en persona era distinto. Treintañero, traje carísimo que le habrá salido en 80,000 pesos, anillo de Harvard, el peinado calculadamente casual. Tenía ese tipo de cara en la que los jurados confían, abierta, honesta, con el punto exacto de seriedad para verse capaz, pero sin intimidar. A su lado estaban 2 abogados de Meridian Capital, Richard Knowles y Sarah Park, socios de Ashford and Mitchell, con 18 y 12 años de experiencia, ambos con esa expresión de cordialidad profesional. ¿Bronson? Bennett se levantó y me extendió la mano, con una expresión de falsa preocupación perfectamente calculada. Sé que esto es difícil, pero es lo correcto. Ya no hay más opciones. Entonces me vio. Sus ojos repasaron mi uniforme de mesero y una sonrisa cruel se le marcó en la boca. ¿Trajiste al personal de servicio? Él es Marcus Reed, dijo Valerius con toda la calma sentándose en la cabecera. Mi nuevo director financiero.
El ambiente en la sala se enfrió de golpe. La sonrisa de Bennett se descompuso apenas un poco. ¿Perdón? ¿Tú qué? Director financiero. Lo contraté hoy mismo, así que es efectivo de inmediato. Bronson, como tenemos la reunión de bancarrota, necesito que mi CFO esté aquí. Di un paso al frente, con el uniforme manchado y oliendo a café y grasa de tocino. Puse la carpeta de pruebas sobre la mesa. Señor Reed, dije mirándolo directo a los ojos. Usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. En su cara pasó primero el reconocimiento, luego la negación y después el cálculo. Perdón, ¿nos conocemos? KPMG, hace 3 años. Yo era el auditor forense que descubrió el fraude de Ethelred Acquisitions. Usted escondió mi informe. A mí me corrieron por eso. Los abogados se tensaron. Valerius se recargó en la silla y se quedó observando. Bennett se rió, forzado, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Creo que está equivocado. Yo no sé nada de Ethelred Acquisitions. Lo interrumpí. La empresa le puso así por su barco de la universidad, la misma que fundó a los 22 años para mover el dinero del equipo sin que lo revisara la escuela. La mismita sobre la que escribió en su ensayo para entrar a Harvard Business School. La empresa que lleva usando 20 años para hacer fraude. Su cara se puso blanca. Abrí la carpeta y saqué la primera prueba, su ensayo universitario. Cito, fundé Ethelred Acquisitions LLC como una entidad independiente para manejar fondos del equipo fuera del control institucional. Sus palabras, señor Reed. Los abogados se miraron entre sí. Eso fue un proyecto escolar, dijo Bennett, pero la voz ya no le salía tan firme. Un proyecto que usted siguió usando, respondí mientras sacaba la siguiente prueba. Reporte de gastos de hace 7 meses. Honorarios legales para Paragon Associates en Chipre, $75,000. Paragon se dedica a crear empresas fantasma offshore y representó a Ethelred en mi investigación original. Eso fue un servicio de consultoría legítimo. Ajá, justo por esa época, Ethelred Acquisitions demandó por $300 millones a Valerius Holdings. Esa demanda es la que te está obligando a la bancarrota y va a dejar que Meridian Capital Partners compre tus activos por el 30% de su valor real. Meridian Capital, donde tu hermano Trevor es director de adquisiciones. Una de las abogadas de Meridian, Sarah Park, se levantó de su asiento. Señor Valerias, la verdad no entiendo qué está pasando aquí, pero lo que se está diciendo es gravísimo. Siéntese, murmuró Valerias sin levantar la voz. No hemos terminado todavía. Saqué los papeles con los movimientos bancarios. Los $300 millones que se supone que le prestaron a Valerias Holdings salieron de cuentas en las Islas Caimán, donde Bennett tenía firma autorizada. El dinero dio vueltas por empresas fantasma en Chipre, empresas registradas a nombre de Paragon Associates, antes de llegar aquí disfrazado de préstamo puente. Esto es una locura, soltó Bennett, pero ya se le notaba el sudor en la frente. Son operaciones normales de la empresa, perfectamente alineadas con la información confidencial sobre el retraso de B-Stream. Información a la que solo usted tenía acceso. Usted sabía que el producto iba a fallar. Sabía que se iba a venir abajo el flujo de efectivo y armó un préstamo que los obligaría a la bancarrota justo en el momento indicado. Saqué el último papel. Y aquí está el contrato del préstamo. En la cláusula 7.3 dice que si el índice de deuda sobre capital del prestatario baja de 2.5, el prestamista puede exigir el pago total inmediato. Usted estaba completamente enterado de que Valerias Holdings iba a caer a 2.3 el trimestre pasado. Todo este desastre lo planeó usted. De pronto, la sala se quedó en un silencio mortal. A Bennett se le vino abajo la máscara, y esa seguridad que tenía dio paso a algo peor. Desesperación, rabia, todo peleando en su cara. No tienes cómo probar nada, dijo entre dientes. Son puras coincidencias, teorías conspiranoicas de un auditor que ya nadie toma en serio. En ese momento se abrieron las puertas. 3 hombres vestidos de traje oscuro entraron. Al frente, uno sacó una placa. FBI. Soy el agente Michael Torres, División de Delitos Financieros. Llevo 9 años en la agencia. Bennett Reed. Vamos a necesitar que nos acompañe. A Bennett se le fue el color del rostro. ¿Qué? Hace 2 horas recibimos un reporte de posible fraude electrónico y conspiración. Nos dio tiempo de revisar la evidencia preliminar. Es suficiente para una orden de arresto. Esto es... ¿Bronson? ¿Tú llamaste al FBI? El rostro de Valerias era una piedra. Los llamé en cuanto Marcus me enseñó tu ensayo de la universidad. Han estado revisando todo esto mientras hablábamos. Bennett se le fue encima a la mesa. Se movió tan rápido que ni sus abogados reaccionaron. Sus manos se lanzaron directo a mi cuello, los dedos curvados como garras, la mirada llena de odio y violencia. Los guardias de Valerias aparecieron de la nada, y antes de que me diera cuenta, ya habían sometido a Bennett, estrellándolo boca abajo contra la mesa reluciente. El anillo de Harvard sonó seco contra la madera. Este era mi trato, gritaba Bennett, forcejeando con los guardias. 2 años planeando todo, perfectamente armado. Me estás arruinando todo. El agente Torres sacó las esposas. Bennett Reed queda detenido por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y malversación de fondos. Tiene derecho a guardar silencio. No voy a decir nada. Quiero a mi abogado. Lo levantaron a la fuerza.
La cara ya la tenía hecha un desastre, con lágrimas y mocos escurriéndole. Ya no quedaba ni rastro de elegancia, solo un hombre derrotado. Sus ojos se toparon con los míos, llenos de un odio puro, ese veneno que sale cuando el que te tumba es alguien a quien siempre viste como menos. No eres nadie, me escupió entre dientes. Un simple mesero, un fracasado. Me destruiste. Saqué de mi bolsillo el delantal manchado del restaurante, el mismo que usé hace 3 horas cuando era invisible, cuando era solo otro empleado más que nadie volteaba a ver. Lo dejé sobre la mesa, justo frente a él. Tienes razón, le dije bajito. Solo soy un mesero, $4.25 la hora, y fui yo quien te atrapó. Los agentes del FBI se lo llevaron mientras él seguía gritando, maldiciendo y negando lo que pasaba, mientras la realidad le caía encima como un martillazo. La puerta se cerró de golpe, el eco retumbó en la sala de juntas. Valerias volteó a ver a los abogados de Meridian, que ya calculaban cómo salir volando de ahí. Aquí terminó la reunión. Valerias Holdings no está en bancarrota, nos estaban robando. La deuda es falsa. Esta misma semana vamos a demandar a Meridian Capital por conspiración. Señor Valerias, no sabíamos nada. Su director de adquisiciones es hermano de Bennett Reed. Les conviene irse antes de que el FBI los quiera para preguntas. Salieron huyendo. La sala quedó en silencio. Solo quedábamos Valerias y yo, con el sol de la mañana colándose por las ventanas. 400,000, dijo Valerias. Eso era lo que te iba a ofrecer. Sueldo de CFO. Es generoso, pero la verdad es un insulto después de lo que acabas de hacer. Salvaste mi empresa. 3.200 millones en activos que no se fueron a la basura por una bancarrota falsa. ¿Cuánto crees que vale eso? Me quedé pensando. Recordé los 3 años sirviendo café, sintiéndome invisible, viendo cómo mi carrera se iba al caño mientras Bennett Reed se hacía cada vez más importante. Sentí la satisfacción de verlo salir esposado, gritando. Quiero recuperar mi reputación, contesté. KPMG me vetó. Tu empresa acaba de contratarme como CFO. Eso vale más que cualquier cheque. Valeria sonrió, y fue la primera vez que le vi una sonrisa genuina. Hecho. Además, los 400,000 y un bono. Digamos 5 millones por salvar 3.000 millones. ¿Te parece justo? 5 millones de dólares. 6 horas antes, yo no sabía cómo iba a pagar la renta. Justo, alcancé a decir. Me dio la mano, la apreté, y hasta su apretón era sincero. Una cosa, me preguntó. ¿Cómo lo descubriste? Lo de la entrada de Til Rojo estaba perdido en la página 247 de un documento larguísimo. La mayoría de los CFO ni lo habría notado. Llevo 3 años buscando ese nombre, le dije. Cada declaración de bancarrota, cada reporte, cada estado financiero que veía pasar por el restaurante. Y te sorprendería saber cuántos ejecutivos hacen trámites mientras comen. Llevaba 3 años cazando el fraude de Bennett Reed, incluso después de perderlo todo. No iba a dejarlo pasar cuando por fin tuve la oportunidad. Trabajaste por $4 la hora y nunca dejaste de ser auditor. No pude. Es lo que soy. Valeria se rió. De verdad se rió. El más listo en la sala traía puesto un delantal de $4. Bennett nunca te vio venir. Nadie lo ve. Esa es la ventaja de ser invisible. Esa tarde volví a Sullivan's Diner. No para renunciar, eso ya lo había hecho por teléfono, sino para recoger mis cosas del casillero de empleados. Jimmy Sullivan, el dueño, un griego de 60 años que lleva 34 al frente del lugar, me recibió en la puerta. ¿De veras te vas? ¿Después de 6 meses? Me salió algo mejor. ¿Qué tan mejor? Unos $400,000 al año mejor. Jimmy silbó. Bien por ti, muchacho. Siempre estuviste demasiado calificado para andar sirviendo huevos y café. Sacó un sobre del bolsillo de su delantal. Aquí tienes tu último cheque, con todo y propinas. Son $217. Agarré el sobre y lo vi. $217. La semana pasada esa lana me hubiera cambiado la vida. Era justo lo que necesitaba para comer y pagar la renta. Quédate con él, le dije. Dáselo a quien vaya a ocupar mi lugar. Diles que es de parte del ex auditor forense. Jimmy se rió. Nadie te va a creer eso. Lo más seguro es que no. Salí del Sullivan's Diner ese martes a las 3:47 de la tarde. El sol estaba pegando duro y el tráfico seguía, como siempre, en la calle. La ciudad vibraba con su desmadre de todos los días. 6 meses pasé cruzando esa puerta cada mañana, sintiéndome invisible, insignificante, como si ya no tuviera nada que valiera la pena, pero salí de ahí seguro de algo. La gente que te menosprecia es la que termina pagando caro. Bennett Reed creyó que yo era un don nadie, un mesero sin futuro, alguien tan roto que ya ni importaba. Se equivocó. Y ahora va a pasar los próximos 10 o 15 años, arrepintiéndose de ese error en una prisión federal. Al final, el más listo del lugar era el que llevaba puesto un delantal de $4.